Sumamos a Cristian en la mesa, nos acompaña en directo, profesor universitario, analista y experto internacional. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Un placer, como siempre, Paola, estar con vos y con tu audiencia. Cristian, resulta interesante saber que la OTAN está diseñando estrategias, pero ¿con qué fin? ¿Qué hay detrás de todo el diseño que parece tan desesperado de lograr recuperar un bastión que prácticamente está perdido? A ver, yo creo que como lo hemos visto claramente desde el inicio de la operación militar especial, y no solo en ese momento, sino ya muchos años atrás con la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, a pesar de que había caído la Unión Soviética, el que en teoría había sido el motivo para la creación de la Alianza Atlántica. Entonces, lo que persigue la OTAN en este momento con estas jugadas desesperadas es ni más ni menos que tratar de perpetuar ese orden unipolar que vemos que está cayendo y está siendo desplazado por un orden multipolar que justamente es liderado por Rusia y por China y acompañado por muchos otros países que tienen el valor de defender su soberanía nacional, como son estados como Irán, Venezuela, Nicaragua, bueno, y tantos otros países que forman parte de los BRICS, ¿verdad? Que se rehúsan a someterse a este orden, a estas imposiciones, ¿no? De parte de este occidente colectivo, que no solo pretende ya dominar económicamente y subyugar a los países a los que hace víctimas de estas políticas, sino que incluso busca una dominación cultural, cambiar la esencia misma de los países, tratando de destruir valores tradicionales que son muy importantes justamente para toda esta órbita de países y creo que también para nosotros como sudamericanos. Entonces, al ver hackeada esa hegemonía, esa prevalencia a nivel mundial, toman estas decisiones destempladas, muy arriesgadas, que están teniendo en este mismo momento, Paola, creo yo, un escenario muy peligroso para todo el mundo. Lo que está sucediendo en Europa es muy grave, la autorización a utilización de armamento occidental ya para atacar territorio ruso reconocido por ellos mismos, o sea, digo, decimos las fronteras que reconoce este occidente colectivo, creo que son hechos muy, muy peligrosos y parte de este desenfreno que parece mostrar también se conecta y con esto cierro a estas, digamos, estos daños autoinfligidos que se ha hecho Estados Unidos en estas últimas décadas con estas sanciones unilaterales, usando al dólar como arma de presión y no como una moneda que busque una estabilidad mundial y un comercio internacional, sino que al intentar usarla como arma, eso se vuelve en contra en este momento y vemos, como bien mencionaban en el informe anterior, es un objetivo central de Rusia, de China, para con sus socios estratégicos, como en este caso se mencionaba América Latina, dejar de utilizar al dólar como moneda de intercambio y hacerlo en las monedas locales, lo cual sería, por supuesto, un golpe tremendo a la economía norteamericana. Ya lo está haciendo en alguna medida, porque son muchos los países, incluso de los BRICS, con esta creación de la nueva moneda de los BRICS, una moneda mucho más sana que el dólar, ya que es una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo. El UNIT, que es la moneda de los BRICS, tendría un 30% de respaldo en oro y un 70% en las monedas de los países integrantes. Entonces, por supuesto que se enfrenta a un futuro bastante sombrío este occidente colectivo de seguir por esta ruta y creo que desgraciadamente en esta desesperación le están poniendo en mucho riesgo a toda la humanidad. Y a propósito de lo que dices, no solamente con la utilización de monedas locales saliendo de este dólar, en esta desdolarización que propone Rusia, China, los países BRICS con los países de América Latina, se confluye también el hecho de un alto a estas sanciones unilaterales. De esto me gustaría profundizar contigo, Cristian, revisando nuestra leyenda. Esto lo reseñaba el ministro de Finanzas de la Federación Rusa, lo colocamos en pantalla, Anton Sualinov. Si se nos llevan nuestra propiedad, decía,
las reservas que los países occidentales quieren arrebatar a utilizar los beneficios que generan los activos rusos congelados, responderemos de la misma manera. Nos llevaremos todos aquellos activos que los países occidentales tienen en Rusia. No fuimos nosotros quienes lo iniciaron. Solo estamos respondiendo con las mismas medidas a las decisiones de los países occidentales, decía el ministro de Finanzas de Rusia. Cristian, esto nos ayuda a entender que la puerta que ha abierto Estados Unidos con medidas ilegales, reconocidas por relatores internacionales, que ahora implementan contra Rusia, lo han hecho contra Irán, lo hacen con países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, un bloqueo de más de 60 años. ¿Está cambiando las reglas del juego? ¿Cómo leerlo? Sí, a ver, yo creo que estos países porque a ver, vamos a ponerlo en contexto. Hay algo que es real, todos los países deben ser respetados de la misma manera, esto es lo que justamente propugna y reivindica este nuevo mundo multipolar, y justamente esto de el respeto al derecho internacional, que es la Carta de las Naciones Unidas, ni más ni menos, en contraposición a este mundo basado en reglas del que tanto hablan los anglosajones. Ahora bien, en esta situación, digamos, en que todos los países son iguales, la verdad es que no es lo mismo sancionar a un país como Cuba, que es una pequeña isla en el Caribe y que prácticamente destruyeron y estancaron su economía desde hace 60 años, como vos bien mencionabas, que intentar hacer lo propio con Rusia, con un país que es inmenso, que tiene unas riquezas realmente imposible de calcular en todos los rubros, o hacerlo con China o con países que tienen aparte un respaldo militar para justamente respaldar sus decisiones, valga la redundancia. Entonces, en este sentido, cuando creen en su fantasía, porque la verdad es que también hay que ver claramente que estos poderes occidentales en alguna medida parece que se creen sus propias narrativas, su propia propaganda, que está bien, es parte del juego la propaganda, pero que se crean su propia propaganda ya pasa a ser un problema para ellos mismos. Entonces, cuando creen, como lo dijeron, que iban a destruir la economía de Rusia con unos paquetes de sanciones, que lo único que hicieron fue destruir la economía de Europa, realmente vemos que hacen gala de una torpeza tremenda. ¿Por qué? Porque no pueden tampoco presionar en el aspecto militar, porque Rusia es una primera potencia en el campo militar a nivel mundial. Tampoco pueden hacer lo propio con China, aunque lo intentan. Entonces, estas estrategias de acoso terminan saliéndole en contra, y cuando intentan llevar adelante esta especie de pillaje, porque no se lo puede llamar de otra manera, lo que intentan hacer, que incluso, como vos bien mencionabas, muchos organismos internacionales que responden a Occidente, como el Fondo Monetario, dicen que no conviene tomar estas medidas porque van a destruir la seguridad jurídica y cualquier parte de credibilidad que quede con este Occidente colectivo por el resto del mundo. Entonces, lo que hace, por supuesto, Rusia, y que ya lo anticipó, que Rusia, hay que decirlo, que es un país que cumple rigurosamente con sus compromisos internacionales, a tal punto que al día de hoy le sigue pagando a Ucrania, con quien tiene una guerra, por el tránsito de gas ruso por su territorio. Pero si, por supuesto, que a Rusia intentan robarle sus fondos soberanos en el extranjero, Rusia por supuesto que va a hacer lo propio con medidas simétricas en este aspecto contra Occidente. Así que realmente en todos los frentes y en todos los aspectos en los que tratan de doblegar a Rusia, vos fijate que le termina saliendo, como decimos nosotros, el tiro por la culata. Lo que demuestra es que Estados Unidos no tiene una estrategia clara, hay una desesperación en medio de un país que además va a elecciones y que pareciera que ha perdido el rumbo de ese timón, con ello arrastrando su peditada a la Europa. Gracias, Cristian La Mesa, por tu tiempo y tu análisis para El Mapa y por tu tiempo y análisis para Telesur.